Las aguas del río Neva fluyen hacia el Báltico desde el lago Ladoga, envueltas en un perfume de arenque, y en el propio delta crean la ciudad de San Petersburgo, que parece navegar también hacia el mar, siguiendo la estela de un barco fantasma. A la luz indecisa de la noche blanca, se podría pensar que San Petersburgo es todavía un lugar imaginario, mitad piedra, mitad río. No es fácil distinguir si la ciudad brota del agua o se sumerge en ella. La corriente deja también atrás la memoria perdida de unos versos de Pushkin, un poeta que se enfrentó a la tiranía y se convirtió en un héroe romántico. Te amo, ciudad obra de Pedro. Amo tu severa armonía, el curso majestuoso del río, el granito que cubre sus orillas, la cenefa de las verjas de hierro, la clara penumbra sin luna de esas noches que me hacen soñar, en las que sin encender mi lámpara leo y escribo en mi habitación, en las que veo claramente los contornos dormidos de las calles vacías y resplandeciendo en lo alto la flecha de oro que corona el almirantazgo, en las que sin que las sombras de la noche cubran los dorados celajes, un crepúsculo persigue a otro y la noche no dura más de una hora. El poeta Pushkin es sin duda el héroe romántico de San Petersburgo, uno de los personajes más amados. Sin embargo, fue el escritor Dostoyevsky el que más profundamente penetró en el alma de esta ciudad. Dos de sus obras, Noches Blancas y Crimen y Castigo, nos van a servir para explorarla. Noches Blancas es una bellísima historia de amor, una historia de la esperanza que late en el alma de cualquier soñador. Por el contrario, Crimen y Castigo representa el lado oscuro de San Petersburgo, los burdeles, las tabernas, la asfixia moral, la miseria, la muerte y también la culpa de su principal personaje. Pero estamos en el solsticio de verano. Esta es una noche blanca, una noche feliz, y a través de ella vamos a penetrar en el corazón de esta ciudad. Antes de llegar al Báltico, la ciudad se deja abrazar por varios canales del Neva y de su afluente, el río Moika, que discurren por las cepas de sus palacios neoclásicos, formando varios collares engarzados por sucesivos puentes, testigos de batallas cruentas y lances de amor. En uno de estos puentes sitúa Dostoyevsky la romántica historia de su novela Noches Blancas. Una muchacha llamada Nastenka lloraba esperando en el pretil de un puente del Fontanka a un joven amado que había jurado volver por ella durante una de las noches blancas después de un año de ausencia. Una promesa que no había cumplido. Se le acercó un pobre borracho soñador que siempre confundía la realidad con el deseo. El hombre trató de consolarla y, llevados por la propia desesperación, la muchacha y el borracho comenzaron a contarse sus vidas, sus deseos frustrados, con palabras cada vez más ardientes y desesperadas. El soñador quedó enamorado de la chica abandonada y también ella comenzó a corresponder a su amor con una mezcla de lástima y despecho. Pero en la última noche blanca llegó de repente el prometido, después de un año de ausencia, y se la llevó, quedando el enamorado a solas con sus sueños. Mis noches terminaron con una mañana. El día estaba feo. Llovía y la lluvia golpeaba tristemente en los cristales. Quizá fuera un rayo de sol que, tras surgir de detrás de una nube preñada de lluvia, volvió a ocultarse de repente y lo oscureció todo a mis ojos. O quizá la perspectiva entera de mi futuro se dibujó ante mí, tan sombría, tan melancólica, que me vi como soy efectivamente ahora. Dios mío, un instante de felicidad no es suficiente para toda una vida.
¿Basta un instante de felicidad para llenar toda una vida? La noche blanca acaba de empezar cuando aún se halla todo el espacio brillando en el interior del fuego del atardecer. Un sol muy largo va cayendo sobre el Báltico. Y a última hora aún enciende de lado las cúpulas, los bulbos dorados con esmaltes bizantinos, los frontones neoclásicos, las estatuas, los monumentos a los héroes y también el agua estancada de los canales. Se iluminan también las lujosas tiendas modernistas de la avenida Nevsky, que permanecerán despiertas hasta el alba. Es la hora de iniciar la travesía de la Noche Blanca. En esta travesía la guía será siempre la luz. El sol ha dejado tras de sí un zumo de melocotón suspendido sobre el Báltico que irá adquiriendo un color malva y luego una lividez plateada hasta fundirse, pasada la medianoche, en una claridad de estaño, inmóvil o muerta. Brillan la aguja del almirantazgo y la espadaña de la fortaleza de Pedro y Pablo, cuyas murallas de color sangre se ven siempre diluidas en el azul del Neva. El color manzana de los palacios es muy delicuescente, y el oro de sus volutas barrocas a esa hora resbala sobre los puentes y se vierte como espadas de fuego en la fragua de los cauces, buscando el cieno donde reverberan con tonalidades azules o rosas. La representación del Lago de los Cisnes en el Teatro Mariinsky es la mejor forma de iniciar este camino interior hacia una oscuridad imposible. Enseguida va a comenzar la fiesta y la perspectiva Nevsky, el nervio principal de San Petersburgo, pronto se llena de gente, que bajo las banderolas rojas, el símbolo de la felicidad del solsticio de verano, formará otro río en busca de los malecones y del puente del palacio. Bajo el sortilegio de la luz, los caballos indómitos de bronce se convertirán en ese otro caballo que una multitud de jóvenes llevará dentro esta noche, tirándola hacia una dicha que parece estar al alcance de cualquiera. ¿Acaso un instante de felicidad no es suficiente para llenar toda la vida? Este es el secreto de la celebración de la Noche Blanca de San Petersburgo. La oscuridad no existe, y bajo la luz lechosa e incierta, la gente caminará en su busca de algo inaprensible por las avenidas interminables, con una extraña determinación en los rostros, fuera de toda medida humana, para concentrarse en la plaza de Pushkin, donde el Neva se abre en dos brazos bajo las dos columnas rostradas. El número de muchachas y jóvenes soñadores que esperan a su amor esta noche en San Petersburgo será el secreto que quedará disuelto en el amanecer.
El solsticio de verano se celebran ritos de felicidad en todos los pueblos del mundo. Fuegos, músicas, bailes, pero en San Petersburgo estos ritos de felicidad tienen el don añadido de las noches blancas. El sol no desaparece en las tinieblas. Esta es una noche blanca, la noche más breve del año, y hay que formular un deseo: que nuestros pequeños y efímeros placeres sean eternos, o al menos que duren toda la vida. Una muchacha llamada Sol, la más bella de San Petersburgo, era requerida en amores por todos los jóvenes de la ciudad. Ella pasaba los días y las noches asomada al puente de palacio y mirando fluir el agua se decía: solo entregaré mi corazón al navegante que llegue por el río Neva en un barco de velas rojas desplegadas. Su deseo no se cumplía. Pero un capitán, llamado Gray, supo de esta cuita secreta por boca de un marinero en una de las tabernas del puerto, y una noche del solsticio de verano enarboló su goleta con velas rojas y así entró por el río Neva. Desde lo alto de una cruceta del Palo Mayor, el capitán Gray saludó a la muchacha asomada al pretil, y esa misma noche la muchacha le entregó su corazón. Esta leyenda cohesiona también los sueños de los habitantes de San Petersburgo esta noche. Cuando la fiesta termina y la multitud se disuelve, cada uno va en busca de su placer personal. Todo el mundo espera un don cuyo nombre ignora. Unos irán a caballo del alcohol, que los llevará a paraísos muy habitados. Otros se limitarán a danzar contra sí mismos, esperando el amanecer con ojos turbios. Pero la violencia estará esta noche atemperada por una felicidad indefinida, muy difícil de aprender con la mente. Las muchachas bailarán con la cabellera cubierta de flores. Las parejas harán el amor en los puentes del río. La música se abrirá por todas las esquinas y las pandillas empuñarán las botellas de cerveza como su última victoria. Los borrachos de San Petersburgo no son unos borrachos cualesquiera. Como los personajes de Dostoyevsky, reirán y llorarán a la vez, y sus blasfemias serán una forma de oración. Как я дышу,
En medio de la Noche Blanca de San Petersburgo, uno se pregunta dónde se halla el verdadero corazón de esta ciudad. Si en el río de gente de la perspectiva Nevsky, si en el propio río Neva que transcurre bajo los puentes levadizos, si en la aguja de oro del Almirantazgo o en la Catedral de San Isaac. Bien, yo creo que el verdadero corazón de esta ciudad es este Museo del Hermitage, que antes fue el Palacio de Invierno de los zares y después asaltado por los revolucionarios en el año 17. Y hoy habitado por los verdaderos héroes, los únicos tal vez que se merecen estar aquí. Son los grandes artistas como Velázquez, Rembrandt, Matisse y Picasso. Entre todos ellos, entre todas las obras de arte que guarda este museo, una noche como esta vamos a pensar en esa maravillosa obra de arte que es la danza de Matisse, como una prolongación de la dicha y la exaltación de esta fiesta. Las figuras de fuego danzan con las manos trenzadas, pero el genio de Matisse ha dejado la rueda abierta porque las manos de las danzantes femeninas del primer plano se buscan con esfuerzo y nunca llegan a encontrarse, lo que da una sensación de dinamismo a la danza y permite al espectador imaginar que cualquiera, incluso él mismo, puede sumarse a ella. Ninguno de sus placeres está cerrado. Los músicos tocan el violín y el caramillo. El verde, el azul y el fuego, la música, la tensión de los cuerpos están en el lienzo. Pero basta asomarse a la plaza del Hermitage al final de la fiesta para soñar que la danza de Matisse puede ser eterna. Los faroles se apagan. El cielo recupera su dureza azul, dejando atrás la claridad lechosa de la noche blanca. Pegada a los placeres de la fiesta hay otra ciudad muy oscura, que es necesario explorar para encontrar la otra cara de San Petersburgo, tal vez la más auténtica. Dostoyevski solo pervive en la intrahistoria de la ciudad, y realmente su obra se ha nutrido del subconsciente de este pueblo. Nadie habla de él. No tiene otro monumento más que su tumba. El nombre de una calle secundaria recuerda su vida en San Petersburgo, y eso tampoco resulta extraño, ya que en la literatura de Dostoyevski habitaban pasiones y sueños, traspasados por el pesimismo moral, todo demasiado viscoso para ser reconocido por la conciencia oficial. En esta casa donde escribió y rodó por los suelos en sus combates epilépticos y finalmente falleció, vuelan fantasmas morbosos, y ellos pueblan las estancias o maceran el escritorio de limoncillo, las consolas, los retratos de familia, la mesa camilla, la lámpara de nahuillas, los densos terciopelos, los manuscritos, el tintero junto a la pluma sagrada o la última receta que le impartió el médico de cabecera a la hora tercia del último día.
La soledad, los cuadros de miseria y la vejación moral que habitan en el interior de los personajes de Dostoyevski se expresan en ese barrio de San Petersburgo, lejos de los palacios, alrededor de la plaza de Leno, donde transcurre la acción de su obra maestra Crimen y Castigo. Por aquí campaba el estudiante anarquista Raskolnikov. Las sórdidas tabernas eran su cátedra para redimir el mundo bajo el vapor del alcohol con las ideas nuevas que estaban germinando, mientras la propia miseria le llevó al crimen. Por las esquinas de estos desolados patios y escaleras costrosas andaba Sonia, la prostituta, que el escritor describe con todos los pliegues que tiene el alma humana. Una criatura abnegada, realista, delicada. Por esos pasadizos húmedos se movía Katerina Ivanovna, la imagen del dolor y de la entrega. Discursos nihilistas y pistoletazos en los burdeles son la rebelión de unos seres pisoteados por el destino. La culpa que se cierne sobre ellos como una niebla se pega también a estas paredes desconchadas. Por una de esas ventanas iluminadas con algún candil de sebo se asomaba la vieja usurera Aliona, y por una de esas escaleras oscuras entre los canalones petrificados por el hielo subió un día Raskolnikov con un hacha bajo el tabardo. Se abren unas mirillas, se descorren unos cerrojos y después de descargar el hacha sobre la vieja, el mundo armonioso con que soñaba este intelectual se desmorona para convertirse en una asfixia. En estos patios y pasadizos siniestros de San Petersburgo está todavía solidificado el dolor humano que Dostoyevski supo trasladar a la literatura. La noche blanca del solsticio de verano nada tiene que ver con este oscuro cielo, mucho más profundo que los fundamentos que sostienen a los palacios. Dostoyevski es una de sus propias y desoladas criaturas literarias. Desde estas mazmorras de la fortaleza de Pedro y Pablo, donde permaneció encarcelado 8 meses por sus ideas socialistas utópicas, fue conducido el 23 de diciembre de 1849 a un campo de maniobras para proceder a su ejecución. Cuando ya estaba atado al puesto de fusilamiento con la cabeza tapada, llegó un oficial del zar con el indulto. Por otra parte, Dostoyevski llevó una vida amorosa atormentada. Fue un jugador vicioso, perseguido por las deudas. Estas rejas no fueron peores que las que le atenazaban el alma. Por eso, todas las pasiones que describe tienen la profundidad del infierno experimentada en primera persona. El escritor comparte espacio en el cementerio de Tikhvin con otros artistas como Tchaikovsky, Glinka y Rimsky-Korsakov.
Esta es la tumba de Dostoyevski. Aquí descansa su alma convulsa, tan convulsa como cualquiera de sus personajes ofendidos y humillados y de sus criaturas que, como él, vivieron en la casa de los muertos. Dostoyevski conoció el pelotón de fusilamiento y sobrevivió a un largo presidio en Siberia. Su literatura es como una olla podrida en la que estaba ya cociendo todo el cataclismo social que después reventaría con la revolución. El protagonista de Crimen y Castigo, Raskolnikov, un alma atormentada que se debate entre la rebeldía contra la injusticia social y la propia culpa, es ya el portador de estas nuevas ideas que estaban germinando en la literatura de este escritor. No sé por qué ha de ser más glorioso lanzar bombas sobre una ciudad que asesinar a una persona a hachazos. Esta reflexión de Raskolnikov en Crimen y Castigo es una premonición de la tempestad que se desató después en 1917. Dostoyevski, el más fiel intérprete del alma rusa, vio que la ciudad, el país entero, era un espejismo. La belleza imperial se sustentaba sobre pilares de miseria, injusticia y represión. Comenzaban a rugir en la calle los bolcheviques, sin que se ahogara todavía la melodía de los valses que sonaba en los salones, bajo racimos de ángeles del artesonado rococó y los últimos destellos de ninfas sobre una vida feliz. Pero sonó el cañonazo del buque Aurora y comenzó el asalto al Palacio de Invierno, seguido de encendidas soflamas unidas a la dinamita, que esta ciudad aristocrática soportó hasta el triunfo de la Revolución de Octubre con un alcance planetario. Fueron los 10 días que asombraron al mundo. La revuelta de los esclavos insumisos acabaría con Lenin gobernando a los soviets de todas las Rusias desde este antiguo monasterio de Smolny. San Petersburgo se llamó Petrogrado entre 1914 y 1924. Bajo el imperio de los soviets se transformó en Leningrado y recuperó su denominación original en 1991. Sus ciudadanos soportaron 300.000 bombas incendiarias durante 900 días de asedio por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Es una de las más altas gestas de la historia. Los Peters, bajo cuyo nombre se reconocen sus habitantes, han demostrado una resistencia moral fuera de toda medida. Al amanecer, el sol iluminará los residuos de la fiesta con la melancolía de los cascos de los caballos. El primer sol sorprende a los últimos amantes de la noche blanca. Resplandecen todavía las páginas de un libro abierto bajo el cielo lácteo.
San Petersburgo parece navegar hacia el Báltico y, no obstante, está varado a su propia luz. Los puentes levadizos se abaten con una ceremonia lenta, litúrgica, majestática, que atañe al subconsciente. La ciudad recupera su sonido. La luz es una forma de tiempo en todos los relojes de la ciudad. El campo de Marte y el jardín de verano, de verjas labradas, se extienden frente al Neva. La masa de los árboles es muy densa y durante el día deja apenas que el sol la atraviese, y todo el jardín está cruzado de sendas románticas con esculturas de diosas, ninfas o de imágenes simbólicas de mármol pálido. A mi memoria vuelve la imagen de una noche blanca en que, en este jardín de verano, leía el relato de Dostoyevsky, y las páginas del libro reflejaban una luz que tal vez salía del alma desesperada de Nastenka, su protagonista. Aquella noche, a las 2 de la madrugada, los tilos olían con la máxima profundidad, concentraban la oscuridad. Y entre las cepas de los árboles, por los caminos de tierra, discurría una claridad lechosa que se condensaba en las estatuas, y por un momento el mármol de las ninfas derramaba la luz fosforescente que recibía. Imaginaba que cualquiera de esos mármoles podía ser la figura de la heroína de aquel relato, que había pasado de las páginas del libro abierto al pedestal sin perder la luz que emanaba de su interior. Dijo Dostoyevsky que si Dios no existe, todo está permitido. También se podría añadir que dentro de la belleza de una noche blanca de San Petersburgo está permitido cualquier sueño, cualquier deseo. Ahora los árboles y los mármoles han despedido a la noche. Alguna escultura ejerce un gracioso paso de baile sobre el pedestal y, detenida en el aire, despide una felicidad romántica hacia los paseantes solitarios que llevan todas las esperanzas y sueños a cuestas, cuando el sol ya está en el horizonte. El oro de las cúpulas y el tiempo se disuelven en todos los relojes. Tal vez en el puente de Arnichkov, sobre el canal Fontanka, a la sombra de los caballos alados, un joven enamorado haya prometido a otra niña llamada Nastenka que vendrá por ella en la próxima noche blanca. Pero sobre sus sueños se va a abatir el frío de un infinito invierno. Durante un año, la luz blanca de San Petersburgo brotará de la nieve y el vapor saldrá de los labios ateridos de sus habitantes, cuyos cuerpos deambularán por la avenida Nevsky como un río caliente bajo sucesivas capas de cueros, lanas y plásticos. El Báltico se convertirá de repente en un mar de hielo y muchos cisnes y gaviotas morirán
sin poder levantar el vuelo, atrapadas por las patas. También la belleza de los parques desnudos, de los monumentos, de los bulbos de oro de los templos será irreal. Un don que bajo el frío polar parece pertenecer a esta ciudad por entero. Desde las cornisas, el hielo formará espadas en el aire. Los canalones reventarán hasta expulsar en las aceras sus glaciares. Pero en el corazón de estas gentes siempre habitará el sueño de un nuevo solsticio de verano, donde volverán a ser liberadas todas las ataduras. Escribe Dostoyevski al final de su relato Noches Blancas. Mis noches terminaron con una mañana. El día estaba feo. Llovía. Y la lluvia golpeaba tristemente en los cristales. Quizá fuera un rayo de sol que, tras surgir de detrás de una nube preñada de lluvia, volvió a ocultarse de repente y lo oscureció todo a mis ojos. O quizá la perspectiva entera de mi futuro se dibujó ante mí, tan sombría, tan melancólica, que me vi como soy efectivamente ahora. Dios mío, un instante de felicidad no es suficiente para toda una vida. Dios mío, un instante de felicidad no es suficiente para toda una vida. Las aguas del río Neva fluyen hacia el Báltico desde el lago Ladoga, envueltas en un perfume de arenque, y en el propio delta crean la ciudad de San Petersburgo, que parece navegar también hacia el mar, siguiendo la estela de un barco fantasma. A la luz indecisa de la noche blanca, se podría pensar que San Petersburgo es todavía un lugar imaginario, mitad piedra, mitad río. No es fácil distinguir si la ciudad brota del agua o se sumerge en ella. La corriente deja también atrás la memoria perdida de unos versos de Pushkin, un poeta que se enfrentó a la tiranía y se convirtió en un héroe romántico. Te amo, ciudad obra de Pedro. Amo tu severa armonía, el curso majestuoso del río, el granito que cubre sus orillas, la cenefa de las verjas de hierro, la clara penumbra sin luna de esas noches que me hacen soñar, en las que sin encender mi lámpara leo y escribo en mi habitación, en las que veo claramente los contornos dormidos de las calles vacías y resplandeciendo en lo alto la flecha de oro que corona el almirantazgo, en las que sin que las sombras de la noche cubran los dorados celajes, un crepúsculo persigue a otro y la noche no dura más de una hora. El poeta Pushkin es sin duda el héroe romántico de San Petersburgo, uno de los personajes más amados. Sin embargo, fue el escritor Dostoyevski el que más profundamente penetró en el alma de esta ciudad.
Dos de sus obras, Noches Blancas y Crimen y Castigo, nos van a servir para explorarla. Noches Blancas es una bellísima historia de amor, una historia de la esperanza que late en el alma de cualquier soñador. Por el contrario, Crimen y Castigo representa el lado oscuro de San Petersburgo, los burdeles, las tabernas, la asfixia moral, la miseria, la muerte y también la culpa de su principal personaje. Pero estamos en el solsticio de verano. Esta es una noche blanca, una noche feliz, y a través de ella vamos a penetrar en el corazón de esta ciudad. Antes de llegar al Báltico, la ciudad se deja abrazar por varios canales del Neva y de su afluente, el río Moika, que discurren por las cepas de sus palacios neoclásicos, formando varios collares engarzados por sucesivos puentes, testigos de batallas cruentas y lances de amor. En uno de estos puentes sitúa Dostoyevski la romántica historia de su novela Noches